Muy buenos días, gracias infinita a la audiencia que en esta mañana, Dios mediante, estamos reunidos por esta vía, por estas ondas hercianas de Cristal AM 610 como todos los domingos, para compartir la transmisión o edición 213 de nuestro programa Superando Nuestros Límites, donde compartimos la enseñanza crística, la enseñanza gnóstica, la enseñanza búdica, la enseñanza brahmánica, quetérica, jehovística y de todas las grandes resplandecientes culturas que comparten y compartimos el Cristo, que es el núcleo viviente, que es el centro de todas las enseñanzas verdaderas. Ese es nuestro programa, anhelando que puedan escuchar y comprender y experimentar a través de vuestra vida. Que en el nombre del Cristo, la paz más profunda reine sobre vuestros corazones, sobre vuestro espíritu, para que vuestra vida sea plena de felicidad, de regocijo, de triunfo y de prosperidad. Amén. Comenzando en sí este compartir en esta mañana, hay algo maravilloso que siempre mencionamos y que hemos llamado superando nuestros límites. Para superar nuestros límites necesitamos de la conciencia. Solo la conciencia nos puede permitir humanamente y en virtud trascender, superar, exaltarnos, lograr un alcance mayor en todo. Es la única facultad que en su propia propiedad, válgame la expresión y la redundancia, puede lograrlo, porque la conciencia es inherente al ser, a lo real, a la verdad, a Dios y a la naturaleza en su poder, que es la fuerza creativa de Dios y es su primera creación, y nosotros somos parte de ella. En ese sentido, comprendiéndolo así, la conciencia es maravillosa. Pero esa conciencia, desde el punto de vista bíblico, no la hemos enfocado, dijéramos, lo suficiente. Vamos a agregar en esta mañana un granito de arena para construir esa edificación de la sabiduría a la luz de la Biblia, a la luz de la teología, pero sin dejar de fundamentarnos en los procesos crísticos y gnósticos, que son los verdaderos, porque ambos son uno, porque la gnosis encierra el conocimiento real. Ahora bien, hemos hablado mucho de ello, pero lo hemos enfocado para lograrla, es decir, cómo logramos despertar la conciencia. Porque lo primero que hay que comprender es que en el estado en que nos encontramos, aquí y ahora, nuestra conciencia está letargada, está bajo hipnosis, tanto individual, es decir, de sí mismo, como colectiva. Y es un estado trágico donde se desenvuelve la humanidad porque prácticamente toda la masa humana está inconsciente. También debo señalar, en nombre de la verdad, que hay personas o personalidades que no es que están inconscientes y dormidas, sino que son vehículos de las inteligencias sombrías de la naturaleza, porque ya tienen conciencia negativa. Es decir, son infraconscientes, personalidades subconscientes, es decir, psicopáticas, o en otras palabras, ya su conciencia está en el abismo, aunque tengan un cuerpo físico. Y esto es realmente terrible porque es bastante el número que se va sumando a esa corriente. Ahora bien, hay algo interesante aquí. En el Salmo 16:7
Dice en una de las versiones de la Biblia: bendiciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Vemos aquí que Jehová, a través del Espíritu Santo, derrama el espíritu de sabiduría. Y en una de esas vertientes los derrama es cuando nuestro cuerpo físico reposa en el lecho para que sea restaurado de las actividades del día. Pero allí continúa nuestra vida, porque nuestra vida es incesante. Y en ese flujo, en esa vastedad de dinamismo de movimiento de vida, somos instruidos, somos enseñados. Porque en sí, ¿por qué somos instruidos? ¿Por qué somos enseñados? Porque el objetivo de la vida, el sentido de la vida, es aprender a vivir para cristalizar la vida, para poder vivir plenamente en la vida única, primigenia fuente, y lograr así el retorno a nuestro ser, que es Dios, que es nuestro Padre, que es la morada profunda de nuestro real ser interior profundo. Entonces, la que puede aprender los misterios de la vida es la conciencia. La que puede comprender el escenario maravilloso de la ciencia manifiesta en la naturaleza es la conciencia. La facultad que puede aprender o ser instruida y asimilar esa enseñanza de los misterios de la muerte, de los misterios del átomo, de los misterios de la familia, de los misterios de la luz, es la conciencia. La mente, el intelecto, no es una facultad idónea para conocer los misterios de la vida y de la muerte, a excepción de la conciencia que se extrae construyendo un cuerpo mental dentro de nosotros mismos a través del arte hermético y a través de las bodas alquímicas, y realizar el milagro de Canaán dentro de nosotros. Es decir, al que conozca el gran arcano y la transmutación metálica del esperma sagrado. Es decir, del Exiohehari, o lo que se conoce como la energía creadora. Porque en esa semilla hay gérmenes maravillosos del hombre verdadero, del superhombre, que son prototipos vivientes, ígneos, del Cristo dentro de nosotros, y que constituye el Cristo en sustancia. Entonces, la conciencia es en sí la esencia en su proceso asimilativo de la enseñanza, de la autoperfección y del autoconocimiento. Nosotros tuvimos una esencia inocente. Cuando estuvimos en el escenario edénico, eso ya pasó. Y han pasado millones de años, aproximadamente 18, 19, y nosotros todavía seguimos inconscientes. Es decir, perdimos la inocencia porque aspirábamos a la perfección, aspirábamos al aprendizaje, aspirábamos a ser uno con Dios, aspirábamos al saber el bien y el mal, al degustar el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y perdimos la inocencia, repito, y estamos en el estado en que nos encontramos. Porque solamente a través de un trabajo particular, muy propio, en autonomía de nuestra propia voluntad, intereses e intenciones, en autodeterminación, con ayuda de nuestro Padre y de nuestro Cristo íntimo, y con ayuda de la divinidad en su auxilio, es que nosotros podemos comprender la conciencia del conocimiento. Y al llegar a esa altura, sí comenzamos correctamente el proceso del despertar, el proceso de encauzarnos en el camino recto de nuestro IOTGB interno, es decir, de nuestro Padre Madre interno, que se conoce como Yehová o Jehová, porque existe el Yehová cósmico y existe el Yehová interno,
que es el Padre Madre, o el Divino Elohim. Entonces la conciencia es la que nos puede conectar a eso. Por eso la enseñanza crística y gnóstica, y la enseñanza gnóstica y crística, que es la misma, como corriente diamantina del gnosticismo y del cristianismo, nos lleva a nosotros al despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque tiene como fundamento la conciencia. Ninguna ciencia tiene como fundamento la conciencia real, verdadera, la del ser, a excepción de nuestro enunciado. Entonces la conciencia ya en sí, como es inherente al ser porque deviene de él, porque ha descendido de la morada del Padre y en desdoblamiento sucesivo y en emanaciones perfectas, se ha decantado o ha descendido hasta la vida. Y cuando llega a la vida, en un cuerpo humano, es establecida dentro de nosotros y allí ella aspira a la luz, porque ella deviene de la luz. Sin embargo, sucede, dijéramos, el encuentro con la oscuridad, con la ignorancia. Es decir, aparece el yo. Y cuando aparece el yo, entonces se produce la separatividad y la caída. Entonces ella embotellada en el ego está dormida. Ella embotellada en el yo está acondicionada. La esencia, la conciencia, embotellada, enfrascada, acondicionada, aletargada, nucleada, prisionera por el ego, por el yo psicológico pluralizado, ella deviene, dijéramos, en acondicionamientos terribles, cada vez más profundos. Y entonces ya ella no es ella. ¿Por qué? Porque está en un estado de sopor, de letargia. Está bajo hipnosis o bajo la ilusión, que tanto es externa como interna, o el engaño o el autoengaño. Entonces esto es muy grave porque así nos encontramos nosotros. Y un ejemplo de ello es que nosotros somos víctimas de nosotros mismos, de nuestros propios procesos internos psicológicos. Otro ejemplo de ello es que nosotros también somos víctimas del proceso psicológico de nuestros semejantes. Otro ejemplo de ello es que a nosotros nos pasan las cosas como cuando llueve, como cuando truena. Otra cosa de ella es que hoy queremos algo y mañana no. Otra expresión de nuestro estado lamentable que nos encontramos es que a veces buscamos algo y lo tenemos en la mano, lo tenemos en el bolsillo. E incluso hacemos actos, dijéramos, medio violentos, culpando a los demás para buscar algo que se nos perdió y está, repito, en nuestras manos. Entonces, en síntesis, nosotros no tenemos control de sí mismos. Y el ejemplo más sintético de que nuestra conciencia duerme es que no somos felices, no somos libres, no somos sabios, no amamos a nuestro semejante, etc. Esto es interminable. ¿Alguna duda? Mírense a sí mismo adentro con sinceridad y honestidad y extiendan esa mirada al panorama mundial de la vida y me expresan si realmente o se autodicen si realmente estamos conscientes. Y también hay otro parámetro. Hay personas que están conscientes en el mal, pero eso sí, no vamos a hablar de eso ahorita. La exhortación es despertar conciencia hacia la luz. Entonces, cuando en este Salmo 16:7, en esta versión, se nos exhorta y se nos enseña que la conciencia puede ser instruida por Jehová en las noches, es maravilloso porque nos está hablando de nuestra esencia en un vehículo interesante natural. Pero esto nos llevaría mucho análisis y no quiero, dijéramos, desarrollar ese tema en ese sentido. Pero todos nosotros sabemos que soñamos. Ese sueño es un sueño porque nuestra conciencia está dormida. Si estuviera despierta no fuera un sueño, sino que fuera una experiencia onírica vivencial, real, consciente. Sin embargo, todos sabemos que allí nosotros viajamos y nos relacionamos. Si eso lo hacemos,
inconscientes, imagínese que estemos conscientes. En todo caso, Salmos 16:7 nos dice que Jehová nos puede enseñar a través de la conciencia en nuestros procesos mientras dormimos en las noches o cuando nuestro cuerpo físico duerme. Y esto es algo maravilloso porque los grandes profetas han sido instruidos así. Y esas grandes enseñanzas que vemos en la Biblia, de Daniel, etcétera, devienen de interpretaciones de sueños y devienen de experiencias de sueño. Esas experiencias en sí son experiencias oníricas, experiencias reales verdaderas que pertenecen a la quinta dimensión de la naturaleza y a nuestra funcionalidad en esa quinta dimensión, y se conoce como la dimensión astral o el mundo astral. Así se ha llamado siempre y así se llamará. Astral porque tiene que ver con la luz y tiene que ver con la emanación luminosa de todos los astros que resplandecen en el firmamento. ¿Por qué? Porque ya están los testigos de Dios. Están sus 7 ángeles rectores ante el trono del Cordero, etc. Si continuamos, hay otro verso interesante, en otro capítulo interesante, en otro libro interesante de la Biblia, donde también nos relacionamos con la conciencia, hasta que lleguemos al punto que podamos entrar a lo que quiero expresar como mensaje. Dice Juan 8:9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En este caso se refiere al escenario de cuando se quería matar o apedrear a la mujer adúltera. Juan 8:9. Entonces la conciencia aquí, este verso nos enseña que la conciencia es la facultad que nos permite autovalorarnos y liberar el juicio interno dentro de nosotros para darnos cuenta en sí plenamente de nuestros errores y de nuestros autoengaños. ¿Por qué? Porque nadie tiró la piedra, porque en sus conciencias sabían que ninguno de ellos era justo. Entonces, la capacidad, la virtud, el poder cognoscitivo, es decir, gnóstico, que nos permite a nosotros, en un sentido común, que no es tan común como parece, ni tan común como los sentidos que nosotros tenemos, de hacernos conscientes de nuestro estado interior en justicia, en honestidad, cabalmente. Ahora bien, ¿dónde está esa facultad dentro de nosotros? Algunos de ustedes, cuando hiere en palabra o en obra, u ofende, es capaz de darse cuenta que cometió un error contra sí mismo y contra su semejante y contra la humanidad. No. Nosotros escondemos nuestros errores, los justificamos. Y por eso dice Pablo de que alejamos a nuestros congéneres y a los gentiles de las enseñanzas crísticas y de las enseñanzas del Evangelio crístico. Entonces, si la conciencia es la facultad que nos permite a nosotros, dentro de muchas facultades, a apreciar dentro de nosotros, en nuestro proceso y en el mundo externo, de lo que es justo y de lo que no es justo, de lo que es sabio y de lo que no es sabio, de lo que es y de lo que no es. ¿Por qué nosotros no tenemos esa capacidad? Precisamente porque estamos inconscientes, es decir, porque nuestra conciencia está dormida. Ahora bien, ¿podemos despertarla? Sí. Podemos lograr que ella, en su primera manifestación, tenga un destello y se una con nuestro real ser interior profundo en un nivel superior y reciba iluminación. Sí, eso es posible, pero necesitamos comprendernos. Necesitamos saber por qué
nuestra conciencia está dormida. Y eso se requiere de autoobservación, de autoconocimiento. Se necesita de una inquietud muy profunda desde el ser para nosotros lograr ese estado, que aparentemente es muy fácil y en estos tiempos mucha gente considera que tiene esa capacidad, pero no es así. Recordemos que la inconsciencia, la infraconsciencia y la subconsciencia son funcionamientos del ego, del yo. Y ese yo tiene reacciones psicobiológicas o psicopatológicas o psicosomáticas dentro de nosotros. Y él nos engaña fácilmente. Pero lo grave de todo esto es que en ese engaño, en esa ilusión,